Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un Poco de Todo hablamos de muchas cosas interesantes. Así es que súbele el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es miércoles 7 de mayo de 2025 y este es el episodio número 119 de Un Poco de Todo. Eso. Gracias por escucharnos y por vernos. Recuerda que nos consigues en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Un Poco de Todo PR. En TikTok y aquí en YouTube. Nos encuentran como Un Poco de Todo Podcast. Recuerda que nos puedes escribir a nuestro correo electrónico. unpocodetopodcast@gmail.com. ¡Quedó! Bellito, bellito. Micaelo está sufriendo ahí. No sé si se escucha su angustia. No sabemos por qué. Él está como ahí, como sollozando. ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío. Una víctima de la vida. Les recuerdo que es importante que le den subscribe al canal, que le pasen la información a tu gente, que estamos aquí, que el contenido te gusta. Prende la campanita para que te avise cuando tiramos un episodio nuevo. Y que nos hagamos millonarios. Y que nos hagamos millonarios. Por favor. Ese es el eslogan, ese es el mantra. Háganos millonarios millonaria. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos al grano. Hoy el micrófono. Es 7 de mayo, como les dije. Hoy comienza el cónclave para seleccionar un nuevo papa, ¿verdad? El nuevo líder de la Iglesia Católica. Apostólica y romana. Ni Rosa ni yo somos católicos practicantes ni expertos en el tema. De hecho, nosotros hemos dicho claramente en muchas ocasiones que hay unos temas que nosotros no solemos tocar aquí en el podcast, ni política, ni religión. Las pocas veces que hemos tocado temas políticos ha sido por el contexto, para las elecciones, etcétera, etcétera. Pero, y esta es la ocasión de hablar de... Y esta es la ocasión para hablar de esto porque pues no queda de otra. Hoy empieza el cónclave, es un asunto histórico. Así es que pues estamos aquí un poco para dar datos interesantes sobre el proceso del cónclave que comienza hoy. Vamos a hablar sobre los candidatos que más suenan, ¿verdad? Que posiblemente ninguno de ellos será, pero pudiera ser. Hay algunos que suenan. Y así es que de eso vamos a estar hablando hoy. Yo recuerdo el cónclave anterior. Ajá. Sí, 2013. Yo no tengo conciencia de otros de haber vivido, seguramente sí, porque claro. Es como que sí, son 44 años de vida. Hemos vivido dos. Vivimos el 2005 cuando muere Juan Pablo II, que eligen a Benedicto. Y vivimos el del 2013 cuando Benedicto renuncia, que entonces empieza el conclave para elegir a Francisco, que fue el que murió. Pues mira, yo no me acordaba. Yo me acuerdo de ambos. Recuerda que tu memoria es extraña. Sí, no, yo estoy clara. Clarísima. Sí, y bueno, pues nosotros tenemos una información que vamos a ir compartiendo con ustedes y vamos a ir dialogando y opinando sobre esto. Lo primero es que el primer papa reconocido por la iglesia, ¿verdad? Se dice que fue San Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles. Se cree que Pedro, ¿viste? Murió alrededor del 67 después de Cristo, crucificado. Y este dato es bien interesante porque recientemente ha habido mucha especulación, ha habido mucha información sobre esto. Y es que él muere alegadamente, ¿verdad? Y digo alegadamente porque no estuvimos ahí, ¿verdad? La historia, eso es lo que nos han dicho, crucificado con la cruz al revés, boca abajo, ¿verdad? Hacia abajo. De ahí viene la idea de que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Entonces menciono lo de la cruz hacia abajo porque en el velorio, en los actos de Francisco, se vio en varias ocasiones, hay unas cruces hacia abajo que están invertidas. Y entonces mucha gente, que eso es satánico, que eso es el anticristo, ¿verdad? Y no, el asunto es que es en honor a San Pedro porque se dice que el Papa entonces es el sucesor.
de San Pedro, ¿verdad? Por eso es que la cruz hacia abajo está ahí en la capilla y ¿verdad? Todo este asunto del Vaticano y de la iglesia y del papado es muy simbólico, ¿verdad? Hay muchos símbolos y este es uno de ellos. Ya. Interesante. Ni siquiera lo había escuchado. Sí. Yo no lo había escuchado, ¿verdad? No recuerdo haberlo escuchado. Lo vi hace poco, ¿verdad? Reciente con la muerte de Francisco, el velorio, y vi entonces las cruces hacia abajo y la gente rápido, los reels de satánico, esta cosa. La que la foto que está saliendo del ataúd no es real. Tampoco. Correcto. Correcto. La que está regando por ahí es falsa. Correcto. Ya ustedes saben. La cruz, ¿cómo sale la cruz en esa foto? Al revés. En el ataúd. Ajá, en el ataúd. Es que no se va a escuchar lo que tú estás diciendo. Exactamente. Hay una foto corriendo que tiene con la cruz al revés, pero en el ataúd. Ajá, pero aparentemente no. Es fake, inteligencia artificial, que la produjo, que la cruz estaba derecha. Pero sí, en efecto, lo de la cruz invertida existe. Y es en honor a San Pedro. Ya. Pues estamos aprendiendo cosas nuevas con este proceso, con esta conciencia del proceso, porque como te dije, quizás lo hemos vivido antes. Obviamente nosotros que tenemos ya 4 décadas de vida, hemos visto otros procesos como este, pero a conciencia, para mí, definitivamente esta es la primera vez que yo tengo como la conciencia de que esto está ocurriendo. Verá como así como más claro. Sí. Antes no le había prestado atención, aun cuando yo me crié en la iglesia católica. Claro. Y es que recuerda que nosotros nacemos bajo, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II era el Papa. Recuerda que el papado de Juan Pablo fue muy largo. Ya mismo vamos a dar más detalles. Nosotros nacemos cuando él ya es Papa y cuando él muere y cambian de Papa, ya nosotros éramos adultos. Claro. Así es que él estuvo 26 años como Papa. Sí, Micaelo no. Micaelo me quiere atacar. Parte de la historia que identificamos dice que el papado como tal, como figura de poder, creció en la Edad Media. Y entonces de la manera que crece es donde se le da la capacidad o el poder al Papa de hacer prácticamente como si fuera un rey, ¿no? Como un reinado. Él era como la figura más importante, que incluso tenía poder de manejar ejércitos, de coronar emperadores, ¿verdad? Como incluso pasa con los reyes de diferentes lugares, que se les daba la oportunidad esa de coronar e incluso de decir cuándo iba a haber guerra o no. Así que imagínate el poder que tenía la figura papal en la Edad Media para decir que era, ¿verdad? Esa persona que podía decidir si había guerra o no. Interesante. Imagínate, a ese nivel, ¿verdad? Y siempre obviamente ha habido mucha conversación, ¿verdad? Sobre este asunto, sobre cuánto poder o no tiene el Papa, sobre cuánto influencia lo que dice, lo que hace. Sabemos que quizás mucho más reciente, desde la Reforma Protestante para acá, etcétera, pues perdió un poco de poder la Iglesia Católica, pero sigue siendo poderosa, sobre todo en esta área del mundo. Sabemos que hay otros países que ni siquiera el catolicismo, ¿verdad? Es muy mínimo. Pero sigue siendo la Iglesia sigue siendo muy católico. Muy poderoso. Especialmente Roma, ¿verdad? Claro, que es donde está el Vaticano. Correcto. Mira, hay un detalle que yo no había escuchado nunca. Ocurrió en el 1387 y es el cisma de Occidente. Fue una crisis que ocurrió en la Iglesia que provoca que existiera en ese momento 3 papas a la vez. Una locura. Una locura total. Fue una crisis que duró casi 40 años, durante las cuales hubo 2 papas y casi, o se dice que un tercero, al mismo tiempo. Y mira qué es lo que ocurre. En el 1309, el Papa Clemente V traslada la sede del papado de Roma a Aviñón. Aviñón, entiendo que es en Francia. ¿Qué pasa? Que este periodo, ¿verdad? Este periodo se le conoce como el papado de Aviñón. Los papas vivieron durante 70 años
allí muy influenciados por los franceses, en el 1377 Gregorio XI regresa a Roma. Pero mira qué es lo que ocurre cuando es que inicia este cisma de Occidente, como le llaman. Al morir Gregorio XI, el pueblo romano empieza a exigir que el nuevo papa fuera italiano. Okay. ¿Verdad? Así es que hay un asunto ya ahí de nacionalidad, ¿verdad? Los cardenales, que son los encargados de escoger el nuevo papa, eligen al papa Urbano VI, italiano, pero luego muchos se arrepintieron porque resulta que era muy autoritario. Entonces se empiezan a arrepentir de su selección. En respuesta, un grupo de cardenales eligen a otro papa, Clemente VII, que se instala entonces en Aviñón nuevamente. Así es que de pronto está en el Urbano y está Clemente. Que se supone allá. que ya Urbano, cuando ponen a Urbano es el que es. Pero como lo instalan allá, se queda acá. Pues yo reino acá, tú reinas allá, por decir la palabra reinar, ¿verdad? Y entonces se da esa... me parece genial en términos históricos, ¿verdad? En términos de la controversia histórica. Así que, ¿cuál es el resultado? Que había dos papas simultáneamente. Cada uno excomulgaba al otro. Cada uno decía, este está excomulgado, este no. Madre no es el mía. oficial, yo soy el oficial. Y reclama cada uno ser el verdadero sucesor de San Pedro. Válgame. ¿Ok? ¿Quién apoyaba a quién? Mira lo que pasa. El Papa de Roma, que era Urbano VI, era apoyado por Inglaterra, por Alemania, por Polonia y por todos los reinos del norte de Europa. Mientras que el otro, el de Aviñón, que era Clemente VII, era apoyado por Francia, por Escocia, por Castilla, por Aragón y por Nápoles. ¿Verdad? Así es que se ve... Fíjate qué interesante, porque esto es un asunto político, claramente. Claro. ¿Verdad? Y tú ves... ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Y se da entonces el surgimiento de un tercer papa en el 1409, ¿verdad? Yo mencioné que esto duró 40 años. En un intento de solucionar el conflicto. ¿Por qué esto se ve aquí? Esto es como extraño. Yo no sé por qué esto se está viendo aquí. Porque está más pegadito. ¿Será porque yo estoy muy para abajo? Puede ser. Y porque tú... Ahí. El stand de tu micrófono pudiera estar más para allá. Más para allá. Vamos a ver. Cosas técnicas. Técnicas visuales. Ay, qué cómico. Qué malo. Hubo 3 papas. Mira qué pasa, que en un intento de solucionar el conflicto se convoca el Concilio de Pisa en el 1409, donde se destituye a estos 2 papas. Ninguno de los dos. Y se elige a un tercero, que fue Alejandro V. Los otros 2 papas no renuncian. Y dicen, no, yo no voy a renunciar. Así es que empiezan 3 papas a la vez. En el 1417 finalmente se acaba esta crisis en la iglesia con el Concilio de Constanza, que resuelve finalmente la situación. Se obligó a renunciar a los 3 papas. Wow. Y se elige un nuevo papa por consenso, que resultó ser Martín V. Y la unidad entonces de la iglesia volvió. Y colorín colorado, el bochinche se ha acabado. El bochinche se acabó en el 1417. Mira, se dice que esto fue bien importante porque provoca lo que un siglo casi después se conoce como la Reforma Protestante. Esta fue como quizás la primera crisis que provoca que ocurra la Reforma Protestante. Sí, que la gente empiece a decir, esto no me representa. Exactamente. Esta no es la iglesia que yo quiero. Ajá. Y empiezan a crear cosas. Y nosotros no estamos aquí diciendo que esto es bueno o malo, que apoyamos esto o lo otro, ¿verdad? Esto es dato, esto es histórico, puramente histórico. Esto es historia. Puramente histórico. Pues mira, un dato curioso es que el papa más joven fue Benedicto IX. Ajá. Benedicto IX tenía 20 años cuando subió al papado. 20 años. Wow. Y más interesante aún, fue papa en 3 ocasiones. Así que yo me imagino que en el proceso dejó de ser papa por alguna razón. Búscate eso, ya vamos a tener que buscar, profundizar más ahí. Benedicto IX. Benedicto IX. ¿Por cómo que fue papa 3 veces? No sabemos si fue que lo removieron. Ajá. Si fue que lo quitaron y lo pusieron. Ajá, lo quitaron y lo pusieron.
Pero con 20 años, me imagino que a lo mejor hasta la misma falta de experiencia en la vida, ¿no? Porque yo pienso que para tú dirigir una iglesia y una iglesia tan grande, ¿verdad? Como esa figura del Papa es como sumamente grande. Tú debes tener una experiencia. Claro. Es como que me pongan a mí a hacer algo que yo nunca he hecho en mi vida y de pronto yo soy la que voy a decir cómo se hace. O sea, es como sí, por eso raro. es que tú ves a los cardenales que son aptos para votar y para ser elegidos como papa, que tienen cierta edad. Una experiencia. Y edad. Experiencia y edad. Claro, pero es que va de la mano, ¿no? Sí, claro. Va de la mano. Claro. Porque para ser cardenal tú tienes que tener, ¿verdad? Experiencia siendo sacerdote, teniendo otros, siendo una figura de poder en la iglesia, ¿no? Y digo de poder, sabemos que en las posiciones de liderazgo hay poder. Así que no hay manera de que una persona llegue a ser papa si no ha tenido esa experiencia, pues primero como sacerdote, ¿verdad? Y después entonces siendo elegido como cardenal. Mira la información que conseguimos, que ya Luis, nuestro productor camarógrafo, nuestro todólogo consiguió. Dice que sí, que fue papa 3 veces, no porque lo eligieran 3 veces, sino porque ocupó el trono papa durante 3 periodos distintos. Su primer papado fue en el 1032 al 1042. Fue elegido muy joven, con apenas 20 años. Algunos dicen que tenía hasta menos, gracias a la influencia de su poderosa familia, los condes de Tuxculum. Tuxculum influenció. En el 1044 fue derrocado por una revuelta en Roma y reemplazado por otro, ¿verdad? Por otro. Su segundo papado empieza un año después, cuando él recupera el cargo brevemente, pero luego vendió el papado a su padrino, quien se convirtió en el Papa Gregorio VI. Sí, dice, literalmente vendió el papado, el trono. Y luego en el 1047 al 48 volvió a ocupar el cargo una vez más por la fuerza, pero fue finalmente excomulgado y expulsado por el emperador Enrique III. Era un sinvergüenza ese. Lo echaron, volvió, lo vendió, volvió otra vez, un caos. Adiante. Ay, Benedicto. Qué pues locura. Mira, también hay un récord del papado más corto. Hubo un papa, Urbano VII, que murió después de 13 días de haber sido elegido. Y hay un bochinche ahí con Urbano. Aparentemente dicen las malas lenguas de la historia que él duró tan poquito porque fue envenenado. Ajá. Así que eso también es como un asunto ahí que está como medio nebuloso. Sí. Que siempre, ¿verdad? Se ha dicho, ¿verdad? Con mucho respeto lo que voy a decir, pero que se ha dicho que dentro de la iglesia hay salud, ya Luis. Hay unas corrientes malignas, poderosas, que por debajo de la mesa toman decisiones y hacen cosas. Siempre se ha visto. Lo que pasa es que ahora, ¿verdad? Con el asunto de civismo y que queremos parecer que estamos bien organizados. De pronto, pues, ¿verdad? Ya no está tan a la luz. Pero hay un asunto ahí como medio... No quiero decir... oscuro, pero es como solapado, ¿no? Como sí. Detrás de por debajo de la mesa, medio callado. Off the record. Off the record. Mira, una de las preguntas que más la gente se hace, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un papa muere? ¿O qué pasa cuando un papa renuncia, verdad? Cuando un papa es nombrado, elegido y asume su trabajo como papa, se supone que es para toda la vida, ¿verdad? Esa es la expectativa, pero en ocasiones o se pudiera dar el que renuncie, como en el caso de Benedicto XVI, que renunció antes del Papa Francisco. Cuando un papa muere, se activa entonces el proceso o el espacio de tiempo llamado sede vacante. El cardenal Camarlengo, que es el cardenal encargado, como quien dice, de la administración, certifica la muerte, retira el anillo del pescador, que es el famoso anillo que lleva el papa, lo rompe, el anillo se rompe, y el rompimiento de este anillo es el símbolo de que se termina la autoridad, ¿verdad? Se culmina la autoridad, en este caso de esta persona, y en ese periodo de tiempo
no hay ningún jefe, ningún documento puede ser firmado en nombre del Papa, así es que todo de alguna manera queda como en una especie de, lo próximo ¿verdad? Lo dices tú, como una especie de limbo, vamos a llamarle de alguna manera, de esa manera. Sí, que fue lo que pasó precisamente como dijiste con Benedicto. Y ahí es que se activa entonces este proceso de vamos a dejar todo en pausa, todo se queda pendiente. Una de las cosas de ese caso de Benedicto que fue una renuncia histórica, ¿verdad? Fue bien importante para la iglesia y yo pienso que a la misma vez nos deja ver que es posible hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Claro. Porque si él se hubiese aferrado ahí hasta morirme, como desde mi punto de vista pasó en esta ocasión, claro, que este señor estaba ahí casi muriéndose el día antes y lo sacaron a dar una misa, sí, a dar un mensaje, fue... No, sí, a la bendición. La bendición esa de Pascua, muriéndose literalmente. Pues, y no necesariamente fue bien visto, ¿no? Sí. Mucha gente lo criticó, ¿verdad? Esa decisión de renunciar. Sin embargo, ay, Dios mío, Micaela, lo que está pasando Dito, tan sensible. Papi. Vente de vuelta. Desde mi punto de vista, pues es una forma distinta de hacer las cosas. Yo no tengo que esperar a estar arrastrándome hasta la muerte para dejar, ¿verdad? Este cargo que definitivamente yo siento que ya no puedo ejercer, ¿no? Esa renuncia es tan histórica porque había pasado 600 años desde que alguien había renunciado. Claro, sí, no es una práctica común el que renuncie, no, sino en efecto asumen el cargo hasta su muerte. Hasta la muerte. Hasta su muerte. Qué interesante, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Benedicto renunció, que se dijo en ese momento, ¿verdad? Esto es histórico, no sé qué, y ahí es que entra el conclave para elegir entonces al próximo, que en este caso fue Francisco, el primer papa latinoamericano. Claro, argentino. Argentino, boludo. Y justamente hablando de conclave, el conclave es una palabra que viene del latín, de cum clave, y significa con llave, literalmente significa que cierran las puertas, ¿verdad? Que es lo que hemos visto. Y ahorita estábamos hablando, ¿verdad? Mientras preparábamos lo que íbamos a estar compartiendo, y Jean-Louis nos trajo que hay una historia detrás de que se encierren, ¿verdad? Y se cierren con llave. Y es que hubo, ¿verdad? Diferentes momentos históricos en los que ellos, ¿verdad? Podían tardarse más o menos. Y en una ocasión, pues hubo un periodo donde se tardaron demasiado tiempo y decidieron entonces empezar a cerrarlos con llave. Sí. Hubo, ¿verdad? Hubo un conclave que es el que tú mencionas que duró 20 años, ¿era? 3 años. 20 años. Dios mío, imagínate. 20 años. 20 años. Cuando abran los que entraron con 80 y pico van a estar en huesitos. Que ya no pueden entrar con 80 y pico, pero... Claro. Duró 3 años. Entonces empezaron las fuerzas exteriores, políticas del pueblo a provocar. Mira, es como que está pasando. Entonces le empezaron a enviar comida en mal estado o a no enviarles comida para provocar que que decidan sellar. Sacaron hasta cosas del techo para que ellos quedaran a la intemperie. Y, ¿verdad? Eso tenía 2 propósitos. Uno, para que se mojaran o cogieran sol y terminaran. Sí, generando incomodidad. Generando incomodidad. Pero también decían, no, porque quitamos el techo para que entonces que los iluminen. Dios los ilumine directamente sin... Ay, señor. Gente, no nos estamos... Ay, Dios, esto es delicado. Oye, no nos estamos burlando. Estamos diciéndolo como ella. Hay cosas que provocan gracia. La gente sabe. Una de las cosas importantes es que solo participan cardenales que tengan menos de 80 años, ¿verdad? Porque, pues, imagínate. Si tienen más de 80 años, y no estamos hablando, ¿verdad?, de que las personas de más de 80 años no puedan estar claros de mente, ¿sabes? Como que hay mucha gente que puede, pero para evitar, ¿verdad? Quizás que haya como, ¿verdad?, un poco de niebla a la hora de tomar las decisiones. Claro. Y yo pienso que también es un asunto de
de cómo ya una persona a los 80 años empieza a ver la vida, ¿sabes? Ya no ve como en la actualidad, ¿verdad? Se deberían tomar esas ciertas decisiones y pues me parece que es una decisión, ¿verdad? Acertada. No pueden votar más de 120 personas, más de 120 cardenales. 120 es un montón. Yo me imagino que a la hora de tomar esas decisiones, nosotros que estamos desde afuera, yo pienso que debe ser muy complicado. Muy 120 complicado. Personas ahí votando. Muy complicado. Y ¿verdad? Parte del proceso es un asunto de oración y de silencio. ¿Verdad? No todo... Digo, yo no quiero... Voy a pecar de ignorante, pero entiendo yo que habrá momentos de conversación, pero gran parte del proceso es silencio y oración, reflexión, para, ¿verdad? Seleccionar la persona que ellos entienden que es el indicado para dirigir la Iglesia Católica en este caso. Y para que seleccionen, el seleccionado debe tener 2/3 de los votos de esos votantes que están ahí presentes en el cónclave. Quiero recalcar que Puerto Rico tenía un cardenal, ¿verdad? Aponte Martínez, que fue el cardenal de Puerto Rico. Ya obviamente él no está en el plano terrenal. Ay, Dios mío, esto suena así como, ¡oh, qué reflexivo! Falleció. Ya él falleció. Pero Puerto Rico tenía un cardenal. Sí. Tuvimos un cardenal. Sí. Una de las cosas que la gente está bien pendiente es en el momento en que se toma la decisión, pues ellos lo anuncian, ¿verdad? Con el humo que sale por la chimenea. Sí. Que eso es lo que todo el mundo está pendiente, de la chimenea, a ver si sale humo. Entonces, esa es nuestra conexión desde afuera con lo que está pasando adentro porque no se sabe. Una vez ellos votan, todo el mundo deposita sus papeles en una urna, una papeleta en una urna con el nombre del cardenal que está nombrando para reemplazar al Papa. Si uno obtiene las 2/3 partes esas que mencionaba, pues entonces ya sí hay un Papa seleccionado. De no hacer así, todas esas papeletas se queman. Y entonces el próximo día se empieza nuevamente con la misma rutina de votación. Al decidir, pues entonces el humo sale. Uno decidir todos los días en la noche al cierre del proceso sale un humo y entonces ahí nos deja saber si sí o si no. Así es que después de cada votación se quema. Se queman las papeletas. Si sale el humo blanco es que hay un papa elegido. Si el humo sale negro es que no. Ellos usan unos químicos especiales para eso. Correcto. No es que sale blanco por obra y gracia, sino que hay unos químicos, ¿verdad? Sí. Para que salga de esos colores. Sí. Yo recuerdo cuando en el último cónclave donde se elige a Francisco, en un momento dado, hubo mucha confusión porque el humo salió gris. Salió como que no se distinguía nebuloso. Si era blanco, si era negro. Yo recuerdo como ahora. Hace que hubo como esa confusión. Quiero tocar base con algo porque me acabo de acordar, ¿verdad? Un poco me alejo de este dato. Tengo una compañera de la universidad, se llama Jennifer, que estuvo de viaje hace poco en sus vacaciones y estuvo por allá, por Italia, Roma, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por casualidad, Papa Francisco muere, ella estando allá. Wow. El día, porque ella aprovecha la Semana Santa, se va de viaje y extiende un poco más con sus días de vacaciones. El día que le tocaba estar en el Vaticano por su schedule de viaje con el grupo, están entrando en la procesión con la caja con Francisco para la catedral, ¿verdad? ¿Cómo se llame? Es que ella presencia ese evento histórico. La Capilla Sixtina. Ella presencia el evento histórico. Está brutal que tú tengas tus planes y que en el caso de ella dice, yo no soy necesariamente católica ni toda la cosa, pero ella dice, vivir el momento histórico allí fue como brutal. Entonces ella le envía a las compañeras, a Jocelyn, que es su compañera, básicamente su jefa, su directora, le dice, ¿y qué hiciste hoy por la mañana? Hay unas 6-7 horas de diferencia. Y Jocelyn, le di comida a los perros, no sé qué, estoy saliendo para el trabajo. Y la otra, estoy bebiendo café para salir para el trabajo, estoy llegando al trabajo. Dice, yo estoy aquí, y le envía la foto y le envía el video de la procesión entrando en la caja Francisco.
Ella se tiró eso por pura casualidad, le tocó estar ahí. Pero, ¿verdad? Lo que traigo es el asunto histórico. Claro. Seas o no... Y el timing tan brutal. Seas o no, comulgues o no con esta creencia, con esta religión, vivir ese momento histórico allí tiene que estar brutal. Para mí tiene que ser para pelo. Claro. Mira, y según hubo un conclave muy largo, de 3 años, también hubo uno muy corto. Ajá. Que fue cuando escogieron a Pío XII en el 1939, que duró un día. Imagínate, ese tipo tenía que ser Mr. Charming para que todo el mundo llegara allí y dijera, lo queremos. Sí. Lo queremos. Mi mamá y tu mamá nacieron bajo Pío XII, ¿verdad? En su papado, ahí nacieron nuestras madres. Es cierto. Muy bien. Y entonces, un detalle importante es que mientras ellos están ahí, tampoco tienen contacto, como dijiste, con el exterior. No pueden usar celulares, ni medios. Están aislados y todo es súper secreto. Sí. El secreto mal guardado. Mira, entre los papas más recientes, ¿verdad? Ya entrando unos detalles mucho más... está hoy, mire. Sí. Un Benito ahorita el chilló porque cuando yo crucé, él se pilló. Por eso fue que gritó, vente papi, trépate otra vez, vente conmigo. Él está incómodo. Pero él no sabemos por qué está incómodo, porque él no es hora de comer, él hizo sus necesidades. Yo lo saqué ahorita antes de grabar. Yo, de hecho, lo bañé hoy. Debe tener miedito por algo. A lo mejor hay un lagartijo. Un sereno por ahí está molestando. Un sereno puede ser. Juan Pablo II fue papa desde 1978 hasta el 2005, ¿verdad? Por eso me mencioné ahorita que nosotros nacimos mientras él era papa. Fue uno de los papas más carismáticos, más queridos, especialmente por toda su lucha contra el comunismo, todo el asunto de la pobreza, ¿verdad? Todas las cosas que él hacía. Él ha sido el único papa que ha venido a Puerto Rico, fue él. Él vino a Puerto Rico y mi mamá y mi tía fueron. En los terrenos de Plaza Las Américas, Irán Bison, toda esa área por ahí. Y mi mamá me cuenta que me dejaron en casa de Titi Gladys, que vivía allá en Río Piedra, y se fueron para allá a ver al Papa. Y ellos dicen que fue un momento... no estaban tan cerca, pero estuvieron allí. Es que mi mamá y mi tía lo vivieron. Madre mía. No, en casa no... Mami no creo que haya ido ni nadie. No me parece. Y abuela era bien católica. Sí. Y mami iba también a la iglesia. En casa mami se casó para la iglesia. Nosotros íbamos a la iglesia, tú sabes, era como que seguramente eso estaba como bien arraigado a nuestras costumbres, pero sin embargo no tengo idea de si ya fueron, tú sabes, esos detalles no los tengo claro. Pero seguramente lo estaban viendo en casa en la televisión, así como el Papa. Claro. Después de Juan Pablo II vino entonces Benedicto XVI, muy distinto a Juan Pablo II. Benedicto XVI era alemán, muy conservador. Sin embargo, como tú mencionaste ahorita, él hizo una movida muy inesperada, que fue su renuncia, ¿verdad? Que no pasaba desde el 1415. Y luego entonces el Papa Francisco, que es el primero latinoamericano, el primer papa jesuita, el primero en llamarse Francisco por San Francisco de Asís, es la referencia de por qué él elige porque su Francisco. Nombre real era Jorge Bergoglio. Bergoglio, no me acuerdo cómo es que se pronuncia. Porque ellos asumen otro nombre. Sí, ya Luis, búscatelo. Sí, es como las monjas. Las monjas también asumen otros nombres. Yo tengo una prima que es monja. Yo no sé si yo te lo había dicho. Pero no todas, porque yo conozco algunas que mantienen el su suyo. Nombre. Pero casi todas lo cambian. Mi prima, que es monja, se llama Carmen. Toda la vida se le ha hecho Carmencita. Pero se cambió el nombre. Su como monja es Sor Débora. Débora. Yo entiendo que hay unas referencias a la Biblia también. Pero no sé, fíjate, coño. Estamos pecando de ignorantes bien brutal. La gente va a decir, están hablando del tema, pero no investigan bien. Pero estamos investigando. Asumen otro nombre como símbolo de transformación espiritual, continuidad histórica y misión religiosa. El cambio de nombre tiene raíces en la Biblia. Por ejemplo, Simón fue renombrado Pedro por Jesús.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así, al cambiar de nombre, el nuevo papa sigue esta tradición de transformación espiritual. Ya. También como ruptura con la vida anterior. Al convertirse el papa se deja atrás la identidad personal para asumir un rol sagrado y universal. Es como decir, ya no soy solo este hombre, ahora respetado toda la cosa. En ocasiones por homenaje a otros papas, ¿verdad? Por eso es que Juan Pablo II es porque hubo un Juan Pablo I, Benedicto XVI, así que hubo 15 Benedictos antes. Eligió ese nombre en honor a Juan Pablo I, hubo un Pablo VI, también es un envío de un mensaje. Eligen un nombre para marcar el tono de su papado, como Francisco, el que estamos hablando, que eligió el nombre inspirado en San Francisco de Asís, reflejando su enfoque de humildad, pobreza y paz. Ya. ¿Verdad? Ahí tenemos la... Lindo. Oye, muy bien. Y ahí voy a detenerme un poco con lo de Francisco, porque el Papa Francisco se considera o ha sido considerado un poco como, quizás no quiero usar la palabra liberal, pero sino menos conservador que los papas anteriores, y ha sido el papa que trató de modernizar muchos aspectos de la iglesia. Por ejemplo, permitir mujeres en posiciones bastante altas en el Vaticano. En su mensaje fue muy claro con algunos temas, como por ejemplo los pobres, los homosexuales, etcétera, etcétera. Por eso ha sido o fue muy criticado por muchos, alabado por otros. Hace poco, con este tema de la muerte de Francisco, en la oficina estábamos hablando del tema y yo le decía a las compañeras, y aquí es que voy a meter mi opinión, que yo le decía ahorita a Luis, yo voy a opinar ahorita, yo le decía, y es que mucho se ha dicho de quién va a sustituir a Papa Francisco. Y entonces se dice, no, pues Francisco nombró a la mayoría de los cardenales que están ahora mismo, así es que se presume que van a ir en la misma línea, así es que el sucesor probablemente es de la misma línea, más liberal, menos conservador, menos, porque liberal. Ajá. Sí, por eso estoy haciéndolo con comillita. Sí. Sin embargo, mi idea es que no, que van a elegir un papa conservador, que se va a imponer la ideología conservadora, porque el mundo ahora mismo está dando una vuelta conservadora muy difícil, muy compleja y muy devastadora. Mi opinión. Hemos visto la vuelta al conservadurismo en muchos países, en muchos gobernantes, arrancando por Estados Unidos, Brasil, Argentina y en Europa igual, Alemania, etcétera, etcétera. Así es que yo creo que se van a ir por esa misma línea. Ojalá y que no. Vuelvo y digo, yo no me congrego, yo no voy a la iglesia, yo me crié en la iglesia católica. Pero como decía Jean Luis ahorita, a veces estas cosas son un reflejo, ¿verdad? Un poco impactan la vida cotidiana. Claro. Y a la misma vez vemos cómo, ¿verdad? El mundo se influencia con lo que dicen ciertos líderes. Aunque tú no seas católico, mucha gente se deja llevar por lo que el Papa dice. Claro. Pienso que en efecto viene por ahí, una mirada un poco más conservadora. Nos podemos estar equivocando, ¿verdad? Sí, claro. Y yo digo que ojalá y que no. Por lo que tú dices, ¿verdad? El Papa, aunque no seas católico, influencia. Y ahí tú vemos, ¿verdad? Quiero traer como ejemplo cuando es que el Papa muere, que muchos líderes, incluso de otras denominaciones, reconocen y muestran su respeto hacia las visiones del Papa y sobre lo que hizo, ¿no? Pero yo creo que la cosa se va a mantener muy conservadora. Yo creo. Sí, yo creo. Mira, hay un mito famoso de que hubo una papisa que se llamaba Papisa Juana. Ajá. Una mujer que llegó disfrazada de hombre y llegó a ser papa en la Edad Media, hasta que aparentemente en una procesión dio a luz. Ah, wow. Yo pienso que esto es un mito, tú sabes, como sí, mitos urbanos de esto. Una leyenda urbana, precisamente. Claro, una leyenda urbana. Porque el cuento está como bien interesante, como es que una persona que es papisa, pues de pronto va a dar a luz, tú sabes, esa cosa como medio rara. Sí. Y pues que a causa de esto,
también había una prueba de sexo como para ver si literalmente eras un hombre. Ajá. O sea, es como que no puedes ser papa si no eres hombre, déjame ver. Sí. Qué interesante. Hay unos datos bien curiosos también sobre... Hay muchas películas que tratan el tema. Hay una película que se llama The Two Popes, que es sobre la relación de Benedicto y Papa Francisco. Recientemente hay otra... No sé si es serie o película, Cónclave. Cónclave es una película muy larga. Yo no la he visto, pero dicen que es muy buena también. Sí, yo la vi. Ay, ya Luis dice que no, yo la vi. Yo encuentro que es lenta. ¿Es lenta? No es el tipo de película... ¿Tú la viste, Luis? Yo la vi. No es el tipo de película entretenida que tú quieres ver porque es entretenida. La razón por la cual yo la vi es porque tiene misterio y te captura. Finalmente es completamente inesperada. No quiero dar spoiler, pero si la quieres ver. Sí, en algún momento espero verla. Pues el final es completamente inesperado y es como bien sorprendente y a la misma vez trae como una crítica bastante interesante a la iglesia, ¿no? Este asunto de que solamente sean hombres los que llegan al papado, de pronto pues sí, hay una estructura claramente que si tú eres cardenal, o sea, para ser cardenal tienes que ser hombre. Claro. So, se sostiene en ese asunto y pues nuevamente la mujer queda relegada a un plano donde secundario. No necesariamente tiene este rol protagónico. Y para mí eso es como que de las críticas más grandes que yo puedo observar de la iglesia. Especialmente de la iglesia católica, que es la que estamos hablando hoy. Pero también se ve en otras iglesias, ¿no? Las mujeres claro. En algunas iglesias o religiones, las mujeres no pueden estar en el púlpito, ¿sabes? Cosas como esas. Como si la mujer no tuviera, ¿verdad? Importancia en el asunto religioso. Claro. Pero, no. Sí, bueno, ahora que hablas... que mencionaste esto, vamos a cerrar con otro de los temas y es sobre los candidatos o los posibles candidatos que van a sustituir al Papa Francisco Francisco II. ¿Será asiático? ¿Será latino? ¿Será norteamericano, incluyendo Canadá y México y Estados Unidos? ¿Será africano? ¿Verdad? Hay distintos... asiáticos. Hay distintas opciones ahí. Quiero arrancar este último tema diciendo que hay un dicho antiguo sobre las elecciones papales que dice: quien entra mira qué interesante, Jean-Louis. Quien entra al cónclave como papa, lo deja como cardenal. En otras palabras, que muchos de los candidatos que entran al cónclave se consideran favoritos y ya hay como yo voy a hacer porque esto es un trabajo político. Claro. Desde antes, ¿verdad? Esto lo he visto yo. Pero cuando entras con este rollo, resulta que ni fu ni fa, no te escogimos, entonces te quedas como cardenal, ¿verdad? En el cónclave del 2013, que fue el más reciente, el último que se dio, uno de los favoritos era Angelo Scola de Milán, ¿verdad? De Milán. Los obispos italianos estaban tan seguros que él iba a ser elegido que un alto funcionario de la iglesia italiana, cuando salió humo blanco, envió una felicitación oficial expresando su alegría por haber sido seleccionado. Y no era él. Y resulta que habían seleccionado a Francisco, a Jorge Bergoglio, que entonces era el nuevo papa. Así es que... Morida. Papelón. Un papelón. Así es que... Luis muerto la risa. Voy a mencionar a los candidatos que más han sonado. Sabemos que son 120 aproximadamente de los cardenales que están aptos para votar y que van a participar del cónclave. Voy a mencionar los favoritos. No voy a dar todos los detalles, pero más o menos. El cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado de la Santa Sede, tiene 70 años y es de Italia.
Este es uno de los candidatos. Dicen que es un diplomático experto, que ha ocupado el segundo puesto del Vaticano desde el 2013, posee un gran conocimiento de la Iglesia, es una figura cautelosa y conservadora, aunque se le reconoce cualidades de mediación, ¿verdad? Así que este es uno de los candidatos que se menciona. Sí, aquí estoy peleando con Micaelo. Otro de los candidatos es el cardenal Matteo Zuppi, que es italiano también, de 69 años, relativamente joven, ¿verdad? Dentro del range de edad. Claro. Recuerda que no pueden pasar de 80. Claro. Es arzobispo de Bolonia y una de las cosas que resaltan de él es que él es una persona altamente diplomática. Así que de pronto, desde mi punto de vista, es esta persona que todo el mundo como que reconoce sus cualidades. Incluso Papa Francisco reconocía sus habilidades diplomáticas. Ajá. Yo pienso que puede ser una alternativa, ¿verdad? Qué bien, qué bien, qué bien. Este que voy a mencionar es uno de los que más suena. Y me da pena porque suene mucho, porque partiendo de la premisa que mencioné ahorita, si suena mucho. Como papa, sale como exacto. Porque mucha gente dice, he escuchado mucha gente decir que cuando los miran, y lo escuché decir de una señora, de una compañera de trabajo, dije señora, porque es una adulta, ¿no? Una compañera de trabajo que es muy católica, muy creyente, está pendiente del proceso, que cuando lo miró a él, cuando miró las fotos de todo, como que le vio esta aura bonita. Y a ti te da pena. No. Se llama Luis Antonio Tagle, tiene 67 años y es de Filipinas, líder de la Oficina Vaticana para la Evangelización. Dicen que es uno de los más fieles seguidores y de estrecha relación con Papa Francisco, un líder humilde, carismático, a menudo apodado el Francisco asiático. Así es que dicen que este es uno de los candidatos que más probabilidades pudiera tener. Claro, hay que esperar, ¿verdad? Porque ahora digo, todo puede pasar, que no vaya a ser que entre como papa y termine como cardenal. Voy a dar un dato antes de que Rosa pase al próximo candidato, y es que los cardenales provienen de todo el mundo. Los aspirantes actuales, hay 5 candidatos europeos, 4 de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, 3 asiáticos y 1 africano, ¿verdad? Esta es como la distribución un poco entre los más sonados. Ok. El próximo es el cardenal Pablo Virgilio Sion Codavid, que es de Caloocan, Filipinas. En caso de que él o el anterior ganaran, fuera el primer candidato asiático, o sea, el primer papa asiático. Este papa dicen que ha tenido problemas incluso porque él es una persona muy defensor de la justicia e incluso el tema de la inclusividad pues también ha sido como una de las cosas que él ha traído. Así que ha tenido como mucho conflicto por eso. Él ha estado trabajando con víctimas de la guerra, de las drogas. Es una persona que desde lo que sabemos de él acá, aparentemente está muy pendiente de la justicia, ¿verdad? De que todas las personas vivan en lugares seguros. Sí. Así que por eso suena. Por eso suena. Mira que ¿verdad? Cuando yo digo bendito, digo que chévere, es porque me vuelvo... Él va a estar bendito todo este... hasta que terminemos. El cardenal Gerald Cyprien Lacroix. Este es el arzobispo de Quebec, Canadá. Tiene 67 años, obviamente Canadá. Se considera un líder consumado y pastoralmente sensible, con mucha experiencia en el liderazgo de la iglesia. Hay un rollo aquí, y es que el Papa Francisco en efecto ha reconocido los dotes de liderazgo de este cardenal. Sin embargo, hay una situación aquí, y es que él enfrentó una acusación de abuso sexual en la década del 80 por parte de una mujer anónima que en aquel momento tenía 17 años. Esto obviamente fue negado por él, ¿verdad? Lo negó, etcétera, etcétera. No encontraron supuestamente ninguna prueba cuando se hizo el juicio
eclesiástico, ¿verdad? Para evaluar la situación, se encontró que no había ninguna prueba de un comportamiento inapropiado por él. Sin embargo, se dice que esta acusación es una mancha, ¿verdad? Que tiene ahí, que lo va a descalificar ya automáticamente para asumir el papado. Sí. El otro es el cardenal Fridolin Ambongo Besungu de Kinshasa, perdona que no lo sé pronunciar, de la República del Congo. Es el primer africano, si fuera seleccionado, de la fraile que sigue las enseñanzas de San Francisco de Asís. Por lo tanto se asemeja un poco, ¿verdad? A lo que hacía Papa Francisco. Sí. Es defensor de la democracia y de la justicia también, ¿verdad? Así que tiene un poco por la línea esa de Papa Francisco. Sin embargo, pues se opone, ¿verdad? A pesar de ser bastante, diría yo, inclusivo y quizás un poco más, menos conservador, se sigue oponiendo a los matrimonios de las parejas del mismo sexo. Claro. Que yo pienso que eso, ninguno. Tú sabes, es como que puede ser de los que está picando para ser liberal, pero ninguno va a decir. Pero hay unas posturas que van a mantener, sí. Claro. Mira este otro dato. La mayoría de los nombrados cardenales que pueden participar y que van a participar fueron nombrados por Papa Francisco. De estos que estamos mencionando, que son como lo que más suenan, específicamente hay 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que fueron nombrados por Papa Francisco, 1 fue nombrado por Benedicto XVI y 1 que fue nombrado por Juan Pablo II. O sea, es que ese debe ser de los más adultos, de los mayores, ¿no? Así es que así más o menos está la distribución. El candidato, el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, es otro de los posibles, ¿verdad? De los que suenan. Este tiene 72 años y es de Estados Unidos. De gran corazón, dicen que es un cardenal con los pies muy puestos en la tierra. Y hay un detalle bien interesante con él, que es el que quiero remarcar. Ha sido muy líder en congregaciones de misioneros, etcétera, etcétera. Y dicen que su liderazgo en las comunidades ha sido la característica que se reconoce como mayor, ¿verdad? Que lo puede poner en posición para que lo elijan papa. Habla español, habla portugués, habla francés, habla italiano, que eso es bien importante. Casi todos los papas hablan múltiples idiomas. Ha sido un destacado defensor de las personas migrantes, desafiando en una ocasión incluso la prohibición de Mike Pence en Estados Unidos de reasentar refugiados de Siria en Indiana. Así es que dicen que es un personaje que debe tomar en cuenta. Mira qué interesante. El próximo es Robert Prevost. Dice que es prefecto del Dicasterio Vaticano para los Obispos. Él es norteamericano. Entre la historia que tiene, ¿verdad? Como en sus funciones como sacerdote, estuvo también en Perú. Y siempre ha habido una reticencia de la iglesia en seleccionar un papa americano por el poder que tiene Estados Unidos. Claro. Y mucha gente dice que su experiencia en Perú lo va a ayudar un poco, quizás a menguar esa reticencia, porque pues tiene otro tipo de experiencia, valga la redundancia. Pero sí, ¿verdad? Están en desventaja, supuestamente, dice la gente, porque son norteamericanos. Esos son los dos norteamericanos. Claro, sí. Digo, norteamericanos, Estados Unidos. Perdonando. Sí, el otro de Canadá, que también sería. Mira, este es el japonés, el otro asiático que está a 66 años, es uno de los más jóvenes, ¿verdad? Dentro de menos edad, 66 años, que me gusta la idea de que tenga esa edad. No sabemos, porque de pronto sale bien sinvergüenza y dura 20 años ahí jodiendo. El cardenal Tarcisius Isao Kikuchi, Tarcisius Tirsiao
Tarcisius Isao-Kishus, el arzobispo de Tokio, misionero japonés elegido para dirigir la rama caritativa de la iglesia en el 2023 por Papa Francisco. Se dice que posiblemente es uno de los que más continuidad le va a ofrecer a la iglesia en términos de las prioridades pastorales del Papa Francisco. Dedicó muchos años a trabajar en África, incluyendo misionero en Ghana, ayudando a los refugiados que huían de Ruanda. Ha asumido un papel muy destacado en la Iglesia Católica japonesa. Así es que se dice que es uno de los candidatos más fuertes también que está, ¿verdad? Que está sonando. Voy a dar otro dato entonces, la edad promedio. La edad promedio de los principales candidatos es 69, ¿verdad? Cuando se mira desde el mayor hasta el menor, hay uno entre 60 y 65, hay 4 que tienen más de 71 años o más, y hay 4, 5, 6, 7, 8 entre 66 y 70 años, ¿verdad? Esa es más o menos cómo está la distribución de edad entre estos candidatos que suenan. El próximo es Michael Szczerny. Es nacido en Checoslovaquia, pero se crió en Canadá. Así que, ¿verdad? Se considera canadiense. Checo, pero... Sí. Él tiene una historia bien importante con trabajo con derechos humanos, con personas con VIH. También ha trabajado en diferentes lugares, ¿verdad? Como El Salvador, trabajó con lo del VIH en África, ¿verdad? Que sabemos que es un lugar muy importante para el asunto del VIH. También fue representante de Francisco, así que eso le da como una visibilidad bastante amplia ante las personas más conocidas, ¿verdad? Porque era precisamente de las personas cercanas a Francisco. Así que, ¿verdad? Aparentemente tiene una distinción ahí importante. Importante. Qué bien. Mira, voy a remitirme a lo que dijo mi compañera de trabajo de las fotos de Laura. El próximo candidato es español. Es el único español de la lista. 72 años. El cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, Marruecos. Su foto me inspira cosa bonita. Tiene hasta barba. El cardenal español dirige una pequeña vibrante iglesia en Marruecos. Trabaja estrechamente con migrantes, miembro de la Orden Salesiana, que es un grupo muy dedicado al trabajo con jóvenes. Pasó muchos años en Latinoamérica. Fíjate qué interesante, incluyendo una larga estancia en el país latinoamericano, en Paraguay. Así que tiene mucha experiencia también en cuando trabajó en Marruecos. Ganó mucha experiencia en el diálogo con el Islam. Y él ha estado enfatizando la importancia de trabajar con los musulmanes también. Fíjate que esto me parece bien interesante, ¿verdad? No alejarse de otras ideologías, sino acercarse. Ha sido defensor del proceso de la reforma sinodal iniciado por Francisco. Él insiste que la Iglesia Católica no es una organización occidental, ¿verdad? Sino que debe ser más global. Ya. El próximo es el cardenal Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo. Él también es políglota, domina varios idiomas. Es un defensor de las reformas eclesiásticas y organizó 2 cumbres importantes por las cuales recibió ¿verdad? Muchos reconocimientos y trabajó de la mano con Papa Francisco, así que sabemos que también tiene bastante visibilidad y posibilidades. Uno de los más jóvenes, ¿verdad? Así que va por ahí. Sí. Y por último, el arzobispo de Esztergom, Budapest, cardenal Péter Erdő, 72 años, es húngaro, es de Hungría. Y este es uno de los más conservadores de la lista. Respetado abogado eclesiástico, cardenal húngaro, cuenta aparentemente con el apoyo de los cardenales más conservadores del cónclave. Y desean, ¿verdad? En el caso de que fuera él, que el próximo papa lleve la iglesia por un camino completamente diferente a como lo llevaba Francisco. Es considerado un aliado del presidente Viktor Orbán, el presidente de Hungría, anti-inmigrante. ¿Verdad? Él dice que este presidente, que acoger refugiados en Hungría equivaldría a un tipo de trata humana.
Mientras que en cuestiones de reforma eclesiástica disparatero. ha sido muy conservador, ¿verdad? Y se dice que este puede ser el candidato atractivo para quien buscan que el Papa establezca las normas de la iglesia con otro tipo de fuerza y claridad, aunque no se le considera un comunicador atractivo ni carismático, que también es parte de lo que se busca que tenga el Papa, ¿verdad? Atraer a la que sea gente a la comunicador y iglesia. que sea carismático, como lo fue Juan Pablo II y en gran medida el Papa Francisco, contrario a lo que se decía de Benedicto, que su imagen era muy seria, muy callado, conservador, alemán al fin y al cabo, ¿verdad? Así es que ahí los candidatos más sonados. Muy bien. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver, hoy inicia el cónclave 7 de mayo, puede durar un día, 2 días, se espera que salga la decisión rápido y veremos humo blanco. Habemos papa. Muy bien. Así es que opine usted, escríbanos este episodio. Mira, se nos fue ahí. Larguísimo. Qué bueno que ustedes nos siguen y nos escuchan hasta el final. Claro que sí. Recuerda que nos consigues en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como un poco de TopR. Muy bien. Y dale subscribe. Búscanos en TikTok. Búscanos en YouTube. En todas partes. Un poco de Top Podcast. Un poco de Top Podcast. Muy bien. Así es que nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.